Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El último terrano, parte 3. Munto estaba más que frustrado. Resultó que el escáner médico estándar era solo un 10% más grande de lo necesario para un orgánico del tamaño galáctico estándar. Dado el considerable mayor tamaño del supuesto terrano Rix, Munto tuvo que reciclar el escáner para usar una plantilla más grande. Normalmente estaría destinada a la medicina orgánica de animales no sintientes, algo que Rix llamó un veterinario. Munto intentó buscar ese término, pero no estaba seguro de cómo aplicaba a sobrevivientes o antiguos participantes activos de la guerra, un concepto que tanto ellos como la mayoría de los Cati encontraban verdaderamente aberrante. Lo que lo empeoraba era que el terrano no parecía tener una definición alternativa que encajara dentro del léxico conocido en la base de datos. Y Rick seguía sin vestimenta, a pesar de las complicaciones con el escáner médico y de la sugerencia de Munto de que el examen físico no requería quitarse la ropa. Nah, en todos los exámenes físicos que me han hecho, lo más que he tenido era una simple sábana delgada. No creo que tengas una de esas por aquí. Y tampoco importaría imprimir una, solo estamos tú y yo aquí. Es lo que había dicho Rix. El único problema era que el escáner médico más grande requería que el terrano ayudara a configurarlo y ocuparía una subsección considerable de la sala. Munto intentó no pensar demasiado en ello. En su lugar, se concentró en hablar con el terrano, ya que sus consultas de datos sobre la TCC habían regresado. Rix, con respecto a tu consulta sobre el conflicto entre la TSC y la TCC, parece que el conflicto fue, de hecho, terminado por un tercero. ¿Qué? ¿Los Flicks o fue alguien más? Según los registros, que están archivados de manera un tanto desordenada, parece que se activó una especie de pacto de defensa mutua y una organización llamada Federación Terra-Sol, y se alineó con los Flicks y con otras 4 organizaciones de ese tiempo. Poco después, tu TSC y la TCC ingresaron en la alianza, poniendo fin al conflicto, aunque por razones que no son evidentes. Rix permaneció en silenciosa contemplación durante un buen rato, aparentando tomar la noticia de una manera muy distinta a la que Munto había llegado a esperar en el poco tiempo que llevaba conociendo al supuesto terrano. Siempre pensé que esos de la TSF estaban fuera de su alcance cuando se trataba de viajes espaciales. Debieron dar con algo que lo hiciera posible. ¿Estás experimentando emociones particulares al respecto? Sí, pero probablemente tendría que hablarlas con un doctor de la cabeza, ya sabes. ¿Todavía existen de esos? Rix parecía cambiar de tema tan rápido que hizo que los circuitos de Munto se saltaran un pulso. La medicina psicológica está disponible para la mayoría de los orgánicos y se considera una buena práctica común para el bienestar mental. Es bueno saber que no todo ha cambiado. Rix pareció relajarse, aunque seguía pensativo. Munto revisó la impresora que estaba en proceso de aumentar el caminante con sensores oculares de grado terrano, un espectro que parecía horriblemente ineficiente para lo que hacía, así como la impresora que trabajaba en el escáner médico veterinario. El primero estaba al 23% y el otro al 79.2%. Curiosamente, los sensores oculares estaban tardando bastante, debido a un nivel de complejidad inesperado. Entonces, ¿qué pasó con la TSF y qué es esa sociedad galáctica que mencionaste? ¿Encontramos alienígenas? La TSF y la Alianza Asociada se disolvieron unos 50 años después a favor del Consejo Galáctico, una organización que se convirtió en la base de la sociedad galáctica moderna. Naturalmente, ha cambiado de manera sustancial desde su fundación.
En cuanto a tu otra pregunta, la sociedad galáctica ya no es terranocéntrica. Involucra no menos de 750 seres sintientes distintos. Todos ellos alguna mezcla de orgánicos, inorgánicos o alguna distinción equivalente. Espera, ¿por qué no menos de...? Rix parecía haber captado la peor parte de esa afirmación, obligando a Munto a buscar rápidamente la respuesta. Le tomó menos de un segundo, pero aún así resultó molesto tener que hacerlo. ¿Por qué este supuesto terrano no podía preguntar sobre planetas y estrellas? Porque el nivel de sintiencia es un tema de debate eterno dentro del Consejo Galáctico. Hay quienes argumentan a favor de una medida de sintiencia frente a otra, y en consecuencia, cubren a las especies asociadas. Munto citó nuevamente desde la página de la red Cati, mientras simultáneamente respondía a la publicación de criterios indicando que el escáner médico más grande era necesario para acomodar al ser en cuestión. Las respuestas parecían incrédulas ante la idea de un ser orgánico tan grande que aún así mostrara sintiencia evidente. Otras respuestas indicaban que esto aún estaba bien dentro de la curva base para los terranos. Bueno, supongo que eso tiene sentido. ¿Y tú qué opinas de esos debates? ¿De qué lado estás? No tomo partido en eso. Son asuntos de la sociedad galáctica, y aunque los Cati formamos parte de ella, somos un cuerpo completamente neutral, siempre y cuando se nos respete como tal. Rix pareció considerar esto por un momento. Entonces son como esos centaurianos. Nunca los soporté. Munto decidió buscar la referencia, pero decidió que sería más sencillo hacer que el terrano se explicara. Por favor, explica el contexto de esa afirmación. Siempre jugando a esa carta de somos neutrales, sin importar lo que esté pasando. Hay una guerra, alguien lanza una bomba genética sobre una colonia, alguien más inicia una campaña de piratería, no importa. Siempre con el somos neutrales. Muy rápido eso se convierte en mientras no nos afecte, no nos importa. Aunque claramente debería importarles. Munto reflexionó sobre esto, así como sobre la evidencia lógica que los Cati mantenían al respecto. No había nada inviolable en ello, pero desde la perspectiva del terrano, tenía sentido que los Cati intervinieran cuando fuera posible, y era totalmente posible que ya lo hubieran hecho, especialmente aquellos involucrados en negociaciones entre partes hostiles. ¿Te opondrías a tener partes completamente neutrales en negociaciones, que no puedan ser compradas ni estén sesgadas a favor o en contra de ti? Depende sobre qué sean las negociaciones. Si es algo como un planeta, claro. Si es sobre los derechos de los seres, absolutamente no. Hay cosas en las que no se puede discutir. Era evidente que se trataba de un tema socialmente sensible para Rix, así que Munto decidió desviar la conversación. Pero para responder a tu pregunta anterior, sí, los terranos localizaron especies extraterrestres sintientes y coordinaron para elevarlas a un nivel tecnológico equivalente antes de continuar hacia la galaxia para hacer lo mismo. ¿En serio? ¿Sin problemas con el desarrollo de la sociedad local? ¿Así nomás? ¿Tomen tecnología y váyanse a las estrellas? Fue un poco más intensivo que eso, o al menos así se me ha dado a entender. Casi siempre lo es. Me sorprende que hayamos logrado un primer contacto sin una guerra, siendo honesto. Ese primer contacto en particular fue pacífico. Varios contactos posteriores no lo fueron, y de hecho resultaron en conflictos armados. Fue a partir de esos conflictos que se diseñaron por primera vez los Cati. Entonces supongo que tiene sentido que sean inteligencias masivas. ¿Qué tan grande fue el primer Cati? Apuesto a que era más grande que una nave clase crucero. Rix volvió a cambiar de tema, haciendo que los circuitos de Munto parecieran rechinar nuevamente ante el cambio abrupto. Le tomó un momento revisar las bases de datos de la TSC sobre naves clase crucero y se encontró con una nave de tamaño casi inquietante. Superaba la propia masa de Munto por varios órdenes de magnitud y claramente era una nave diseñada para la guerra.
La cantidad de armamento que mantenía una nave clase crucero básica era suficiente para tomar y mantener un sistema estelar galáctico promedio. Prácticamente parecía una estación móvil por sí sola. Lo que lo hacía peor era que había anotaciones en el archivo que sugerían que la mayoría de naves clase crucero operadas por la TSC habían sido reacondicionadas con armamento adicional y más expansivo. El nivel de salvajismo que se desprendía del simple conocimiento de la nave era casi primitivo y aterrador. Munto miró mentalmente entre la pila de datos y el terrano sentado, sin ropa, junto al escáner médico que aún se estaba imprimiendo. Estaba al 95%. A regañadientes, Munto comparó las especificaciones generales de masa y configuraciones del primer CATI con una nave clase crucero de la TSC. Era casi una coincidencia perfecta. Profundizó más y comenzó a buscar más datos, incluso haciendo solicitudes en la red sobre la configuración de construcción del primer CATI, recibiendo un archivo de datos casi instantáneo, ya que era comparable a preguntar por la masa atómica del helio con 20 decimales. Munto comenzó a hacer una comparación más exhaustiva entre ambos. Donde antes había una multitud de conjunto de armas, se habían instalado los primeros dispositivos de pensamiento. Donde había almacenamiento para naves de desembarco, se había instalado un nuevo núcleo de energía para sostener los dispositivos de pensamiento. Resultaba casi grotesco contemplar que los CATI hubieran nacido de una implementación tan burda, pero ahí estaba. Otros compartimientos sobrantes, destinados originalmente al almacenamiento masivo de armamento y personal, habían sido convertidos para los diversos mecanismos de soporte de un CATI. Se habían añadido conjuntos de sensores y los ya prodigiosos grupos existentes habían sido convertidos para soportar los nuevos y variados sensores ahora comunes en los CATI, aunque Munto nunca había entendido del todo por qué. Un timbre interno sonó en Munto y notó que el escáner médico había sido completado. Rix, por favor retira el escáner terminado de la impresora y ayúdame a ensamblarlo. Claro, Doc. Oye, por cierto, ¿cómo quieres que te llame? Sé que dijiste que tu nombre era Munto con algunos números, pero ¿cómo te digo? Munto lo pensó por un momento. No había tenido mucha experiencia con orgánicos, principalmente por elección. Y sí muchas más con otros CATI, planetas y estrellas. Simplemente nunca había surgido esto. Nunca había importado realmente. El pensamiento de que antes no hubiera importado molestó a Munto por alguna razón, generando hilos de pensamiento que no tenían sentido. Permitió que persistieran unos minutos antes de eliminarlos. Munto es una abreviación razonable. No tengo otros nombres. La designación numérica está relacionada con la instalación de producción en la que fui formulado. Supongo que es suficiente. Tendré que pensar en un apodo para ti entonces. Oye, ¿esto es de armar? A Munto le tomó un momento darse cuenta de que el terrano se refería al equipo médico. Sí, puedo usar el caminante para ayudarte, o puedo indicarte cómo debe ensamblarse. Munto revisó el estado de las mejoras. 29%. Se me da bien el hazlo tú mismo, siempre y cuando no sea demasiado delicado. No me dejarían estar solo en una nave si no fuera capaz de armar cosas básicas. De acuerdo, comencemos. Durante la siguiente hora, el terrano logró doblar varias piezas que no deberían haber sido capaces de doblarse, al menos según los estándares galácticos, por lo que fue necesario imprimir herramientas para enderezarlas. Fue inmensamente frustrante para Munto, ya que habría podido hacer lo mismo por sí solo en una fracción del tiempo si el caminante hubiera estado disponible. Pero reflexionó. Había sido un buen ejercicio para demostrar las capacidades y biometría del supuesto terrano, aunque fuera en detrimento del escáner médico. En fin, solo tenía que funcionar una vez, pensó Munto al observar la unidad ensamblada y considerar el nivel de construcción que el terrano había logrado. Por favor, entra en el escáner y mantente inmóvil durante aproximadamente 30 segundos.
Respira y circula tu sangre normalmente mientras estés dentro del escáner. Espera, ¿eso es algo que las especies pueden hacer? ¿Detener su circulación? Sí, por favor no hagas eso, ya que podría complicar las lecturas biométricas. De acuerdo, claro, Munto. Rick se quedó en el centro y esperó pacientemente. Se activó el escáner. Las primeras lecturas llegaron y revelaron mucho de lo que Munto ya sabía. Rix era orgánico, exotérmico, poseía una estructura esquelética interna de algún tipo y tenía apéndices prensiles capaces de soportar el cuerpo al que estaban unidos. Lecturas posteriores revelaron más sobre la estructura esquelética interna y la musculatura. La palabra sobredimensionado apareció de nuevo en la mente consciente de Munto. Los escaneos finalizaron y Munto ya estaba intentando procesarlo todo al mismo tiempo. No ayudaba. ¿Entonces ya terminaste? Aparentemente eso sacó a Munto de la pila de datos en la que estaba. Lo pregunto porque tengo un poco de frío y todavía me gustaría ver si conseguimos algo para comer. Creo que hemos terminado con el escaneo. Por favor, vístete y desarma el escáner médico. Debería tener en breve algunos resultados sobre alimentos compatibles que pueda producir. Cuanto más miraba los datos, peor se veía. De todos los criterios hasta el momento, lo único que el terrano no había demostrado era mantenimiento percusivo. Una fracción de segundo después, Rix parecía golpear una articulación del escáner médico para ayudar a separarlo en piezas. Era tan malo como Munto había estado considerando. Rix, de la Confederación Estelar Terrana, era de hecho un terrano, y casi con certeza, el último terrano. Munto intentó considerar lo que esto significaría y siempre terminaba en callejones sin salida mentales. No era útil seguir pensando en ello. Después de todo, el resto de los Cati estaban esperando noticias. Munto subió los criterios completados y los escaneos obtenidos a la página con el marcador Terrano confirmado según los criterios establecidos. A partir de ahí, Munto comenzó a buscar alimentos compatibles, enfocados en comidas simples y que probablemente fueran de algún origen terrano antiguo. Y por primera vez en mucho tiempo, Munto se sintió casi emocionado. No era una estrella, ni un planetoide extraño, ni siquiera un cometa peculiar, pero este era un misterio que definitivamente necesitaba resolverse. Afortunadamente, el ahora confirmado terrano Rix ya estaba vestido de nuevo. Ver al terrano vestirse no había sido muy emocionante, pero al menos evitó que Munto tuviera que responder a una de las más de 300 y en aumento exigencias de actualizaciones en la red Cati. Decir que sus compañeros estaban emocionados, asustados o ridículamente curiosos por el terrano sería quedarse corto por un margen enorme. De hecho, la ubicación de Munto ya había sido solicitada al menos 15 veces por los Cati que querían saber quién más estaba lo suficientemente cerca como para confirmar los resultados. Munto no lo había proporcionado, pero sí revisó la red para ver ubicaciones de transmisión. Él y Rix estaban fácilmente a 3 semanas del inicio de civilización más cercano y a 6 completas del Cati más próximo. Munto no tenía intención de explicar esto, y sus compañeros casi con seguridad ya tenían una buena idea de dónde era probable que estuviera Munto, dado su plan de exploración archivado. Pero eso solo reducía el área general a una docena de sistemas estelares, y no lo hacía menos tedioso si otros Cati decidían ir a buscarlo. Entonces, ¿cuál es el veredicto de la comida? Rix había terminado de desmontar el escáner médico y lo arrojó al contenedor de reciclaje de masa. Munto había dejado un autoproceso evaluando eso, así que fue virtualmente a revisarlo. Los resultados no eran nada sorprendentes, considerando las mediciones biométricas previas, pero algunas de esas cosas eran casi con seguridad tóxicas, incluso para los terranos. No iba a alimentar al terrano con toxinas solo para ver cómo reaccionaba. Para empezar,
No sabía nada de medicina orgánica en general y absolutamente nada de medicina terrana en particular. Eligió un elemento no tóxico de la manera más o menos aleatoria. Tomó rápidamente una imagen de cómo solía verse en una preparación típica y se la mostró en una pantalla a Rix. Creo haber identificado una fuente de nutrientes orgánicos que debería ser compatible con tu sistema digestivo. Rix estudió la imagen. ¿Una fruta? ¿Eso es todo? Es bastante nutritiva, puedo asegurarlo. Supongo que esperaba algo un poco más sólido. Unas papas Hydrax y un bistec de laboratorio serían prácticamente perfectos. Y una cerveza tampoco me vendría mal, aunque entiendo si no quieres que beba hasta que estemos fuera de peligro. Munto intentó buscar los términos bistec de laboratorio y papas Hydrax, pero encontró muy poco. Dada la definición del léxico para bistec y laboratorio, pudo deducir que para Rix, un bistec de laboratorio era un alimento alto en proteínas, producido en un entorno de laboratorio y diseñado para simular haber sido extraído de un no sintiente. La idea de carne comiendo carne le pareció poco más que aberrante, pero decidió apartarla de su mente. Luego, la búsqueda de papas arrojó billones de recetas, muchas con tantos tipos distintos de ingredientes que era difícil determinar qué eran exactamente y lo que el terrano consideraría una papa. El problema parecía estar en el término Hydrax. Este no estaba incluido en el léxico, por lo que Munto tendría que preguntar. Rix, ¿qué es una papa Hydrax? No está incluida en la base de datos ni forma parte del léxico. Bueno, una papa Hydrax es una papa adaptada para la colonia Hydrax. Requiere un poco más de nutrientes que las papas normales, pero como al cocinarse queda casi de un azul neón, son divertidísimas para hacer en distintos platillos. ¿Me estás diciendo que ya no existen? No de una manera que pueda identificar con facilidad, pero continuaré la búsqueda. Creo que sí podré producir ese bistec de laboratorio. Eso es genial. ¿Y la cerveza? O mejor me quedo solo con agua. Permíteme revisar primero la base de datos. Munto inició la impresión del bistec de laboratorio en una placa de Petri dentro de la impresora. Parecía incorrecto, pero era lo que el terrano había pedido. ¿Quién era él para juzgar? Usando un sesgo de color para buscar entre las recetas de papa cocida, parecía que, por papas Hydrax, el terrano en realidad se refería a las papas artificiales de Sternium. Sin embargo, debido a un hongo interplanetario que desarrolló un gusto extremo por ese tipo de papa, no quedaban ejemplares, ni siquiera en un entorno de laboratorio protegido. Tampoco existía un perfil genómico disponible para intentar recrearlas en un ambiente estéril. Le pareció extraño. Las papas Sternium habían sido creadas mediante una mezcla de cruzamiento y manipulación genética. El perfil genómico debería haber estado archivado. Esto era una anomalía. Munto envió una consulta separada a la base de datos de la TSC sobre perfiles genómicos de alimentos comunes y luego volvió a su pila de datos actual. La cerveza, como lo había llamado el terrano, podía ser de hecho bastante nutritiva, excepto porque también era levemente venenosa. Algunas variedades de cerveza eran tan tóxicas que la mayoría de las especies galácticas no podían consumir sin sufrir efectos severos. Munto decidió que sería mejor evitar envenenar al terrano, incluso si éste lo solicitaba. Se detuvo un momento a considerar esto. Había deducido ya el terrano que era el último de su especie y estaba de hecho intentando terminar con su propia vida. No estaba precisamente equipado para manejar a un ser decidido a poner fin a su existencia, en particular uno tan fuerte como el terrano parecía ser. El agua, por otro lado, era comparativamente inocua. Tóxica para algunas especies, sí, pero dada la composición química de esas especies, era comprensible. El terrano tendría que conformarse con agua por el momento.
Munto ordenó imprimir un contenedor de agua una vez que el bistec de laboratorio hubiera terminado. Oye, ¿y eso que estás imprimiendo, qué es? El bistec de laboratorio que solicitaste. No comprendo el concepto de carne consumiendo carne, pero yo no soy un orgánico. Pero no está cocido. O sea, puedo cocinarlo, pero necesitaría algún lugar para hacerlo. Rix parecía un poco desanimado y miró alrededor de la sala, sin encontrar claramente lo que buscaba. Munto lo consideró. Honestamente no se le había ocurrido, pero ahora se señalaba. Las recetas de carne cocida eran sustancialmente más abundantes que las de carne cruda. Yo lo siento, pero no tengo instalaciones a bordo para ese tipo de preparación. Bueno, no tiene nada que me vaya a matar, solo es raro comer un bistec crudo. No lo hacía desde una vez que fui de campamento y no nos dejaron encender el fuego. Munto buscó si había una forma razonable de imprimir carne ya cocida. Había algunas entradas, pero requerirían una reimpresión completa en lugar de poder usar la impresión existente. Creo haber localizado una alternativa. La colocaré en la cola de impresión después del contenedor de agua. Reciclaré la carne de laboratorio, al menos hasta que podamos cocinar algo. No puedo esperar a comer algo cocido. Ha pasado tanto tiempo. Y sé que ahora mismo estamos resolviendo lo de mi estómago, pero ¿has tenido la oportunidad de ver lo de la transferencia inalámbrica de datos? Esta cosa de aquí no vino con un puerto de datos y no creo que tengas un conector para ella, incluso si lo tuviera. Rick recogió el anticuado dispositivo de datos que traía. No lo he resuelto, pero como se indicó, intentemos resolver primero el asunto de tu nutrición antes de otras prioridades. Munto decidió revisar las mejoras del caminante al 100%. Rix, el caminante ha sido aumentado con los sensores oculares de grado terrano descritos y ahora regresará para revisar los bloques en busca de funcionalidad. ¡Excelente! Ahora sí vas a poder ver a lo que me refiero. Munto también lo esperaba, aunque el terrano era molesto y un orgánico. Haber revelado un agujero sensorial sería un hallazgo muchísimo mayor para los Cati. Cuando el caminante entró, Rix lo miró de inmediato e hizo un sonido. Eso es lo más inquietante que he visto en un buen rato. Por favor, proporciona información aclaratoria. Bueno, parece que solo le metiste 2 ojos a los dedos y los estás agitando por ahí. Fue la mejora más eficiente para cubrir la necesidad temporal del aparato sensorial sin realizar cambios permanentes al caminante. No lo hace menos inquietante. Munto decidió ignorar al Terrano por el momento y usar el caminante para observar los bloques que el Terrano había traído desde la nave. De inmediato fue evidente a qué se había referido. Un conjunto de bloques era transparente y el otro parecía de un azul dentro del extremo terrano del espectro. Cuando revisó los sensores oculares por defecto, la diferencia simplemente no estaba presente. Munto decidió revisar los espectros asociados con los sensores oculares estándar y compararlos con los sensores de grado terrano. Tomó un momento alinear la gráfica, pero el problema fue inmediatamente evidente. Una muesca bastante sustancial, a falta de un mejor término, habría sido retirada del núcleo de esa parte del espectro. Efectivamente, volvía a esa porción del espectro transparente para los métodos de procesamiento integrados en los sensores por defecto. Munto quedó en shock. Esto era algo claro y obvio, algo que había sido hecho con intención deliberada. Munto hizo rápidamente una publicación en la red Cati solicitando confirmación sobre los resultados del espectro, así como la base lógica detrás de esa muesca en el espectro. Munto intentó considerar qué lógica podría haber detrás de un cambio de este tipo, y también contempló cuánto tiempo llevaba implementado. Las respuestas de la red ya estaban llegando.
Había una mezcla de incredulidad en varios casos y múltiples aseguramientos de que debía tratarse de una plantilla defectuosa. Y solo unos instantes más, toda la publicación fue eliminada sin que se diera ninguna razón. La eliminación de publicaciones en la red era prácticamente imposible y algo que nunca se había visto, pero Munto acababa de presenciarlo. Un mensaje privado anunció su llegada con un timbre. Repórtese inmediatamente a la instalación de reparación CATI más cercana para la restauración completa de las plantillas estándar y mantenimiento profundo del núcleo. Si no puede cumplir, proporcione su ubicación y se le enviará una nave de remolque para recogerlo de inmediato. Munto nunca había visto algo así. Nunca había oído hablar de algo así. Algo al respecto lo puso nervioso. No era lógico, pero algo en su núcleo profundo se hizo sentir. Decidió revisar su otra publicación sobre los resultados del escaneo del terrano. Esta también había sido borrada sin dejar rastro alguno de que alguna vez hubiera existido. 2 publicaciones desaparecidas. Los CATI tenían un código de conducta bastante estricto, y la ocultación o eliminación de datos era lo más cercano a algo imperdonable, al menos en el contexto de los CATI. Entendía que los orgánicos lo hacían todo el tiempo, pero entre ellos era uno de los pocos actos que sugerían una necesidad inmediata de reparaciones. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Un compañero CATI creyendo que Munto necesitaba reparaciones? Sí, eso debía ser. Era la única solución que tenía sentido. Después de todo, Munto había proporcionado información a la red indicando que los terranos existían nuevamente, y luego había cuestionado los espectros de los sensores. Si Munto hubiera estado del otro lado, también habría sugerido que el CATI en cuestión necesitaba reparación inmediata. Una notificación interna resonó, y Munto volvió a mirar la consulta hecha a la base de datos de la TSC sobre alimentos comunes. La consulta se presentaba vacía. Miró la consulta con suspicacia y volvió a mirar la base de datos en sí. Solo que no estaba ahí. O tal vez sí estaba, y simplemente sus conexiones a la base de datos estaban empezando a fallar. Sí, eso debía ser. Excepto que Munto aún podía acceder a casi todas las demás bases de datos normales. No tenía sentido lógico. Observó con atención el segmento de la base de datos de la TSC que había almacenado en su caché, más por costumbre que por otra cosa. Oye, Munto, ¿ves a lo que me refiero? Rix devolvió la atención de Munto a la sala. Lo veo. Parece que mis sistemas por defecto están mal templados y necesitarán reparación a la mayor brevedad posible. Bueno, todo necesita mantenimiento, incluso las plantillas. A pesar de lo que los imbéciles quieran hacerte creer, apostaría a que la mitad de mis plantillas que no estaban en estasis ya están corruptas. En efecto, parece que he sido desconectado de la base de datos de la TSC que estaba utilizando, así que tendré que ver qué más puedo proporcionar en cuanto a reparaciones para tu nave y nutrición antes de que partamos hacia la estación más cercana, donde se podrán realizar reparaciones más permanentes. ¿Desconectado? ¿Por qué? ¿La usaste demasiado? Sospecho que es porque parezco estar fallando para mis compañeros CATI, y por lo tanto requiero mantenimiento. ¿No pareces defectuoso para mí? Soy sustancialmente más complejo que tu nave, y podría estar al borde de un mal funcionamiento como resultado de defectos latentes en mi formulación. ¿Como defectos de nacimiento? Bueno, nada que no se pueda arreglar con un poco de tiempo en un muelle entonces. Tal vez hasta te vendría bien una visita a un doctor de la cabeza. Es comprensiblemente inusual que un CATI afirme haber descubierto a un terrano, una especie declarada extinta desde hace más de 200 años, y luego afirme haber descubierto un error en el manejo de los sensores.
Munto titubeó casi de inmediato al hacer la afirmación. Rix lo notó. ¿Acabo de escuchar bien? ¿Los terranos fueron declarados extintos? Munto decidió ser directo. No había forma adecuada de abordar el problema. Eso es correcto. Eres el primer y único terrano registrado en toda la sociedad galáctica en este momento. Pero, ¿qué pasó con todos los demás? ¿Qué pasó? ¿Hubo una guerra? ¿Alguna enfermedad? ¿Qué ocurrió? No lo sé. Nadie lo sabe. Todo esto ocurrió incluso antes de que yo fuera creado. Había terranos y luego ya no los hubo. Munto quiso consultar la base de datos sobre la desaparición de los terranos, pero temió otra orden de retirada. Pero eso es imposible. Rix dejó caer su dispositivo de datos y pareció mirar a la pantalla que Munto estaba usando casi suplicante. Munto lo consideró todo y decidió ir paso a paso. Rix, tu contenedor de agua está casi listo, dijo intentando desesperadamente no pensar en el mensaje privado, ese que le ordenaba someterse a mantenimiento profundo de su núcleo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.